La Fundación CREE presenta su tercer Congreso Mundial de Educación con la exposición del Dr. José María Martín Martín y su tema: Los excesos de la tecnología se controlan desde la familia, padres educando y dando ejemplo. Bueno, buenas casi tardes a todos ya. La verdad que estoy realmente contento y feliz de estar aquí con vosotros. Es cuando menos una inmensa alegría ver tanta gente aquí reunida para hablar un poquito sobre educación, porque creo que todos nos sentimos preocupados por la educación de nuestros hijos y por la educación de nuestros alumnos. Y porque queremos sacar de ellos, hacerles ser lo que están llamados a ser, como decía hace poquito Tomás Melendo. Yo me encuentro aquí muy a gusto, es la primera vez que estoy en México, de hecho llevo 2 días y medio aquí nada más, pero estoy realmente muy a gusto, la verdad. Me encuentro muy acogido. Ayer se lo decía a un nuevo amigo mexicano que llevo 2 días y medio, pero parece que llevo 2 o 3 meses. O sea, es una cosa... Para colmo, lo primero que hice nada más aterrizar en Ciudad de México fue cogerme un taxi del aeropuerto e irme a ver la Virgen de Guadalupe, ¿no? Con lo cual me siento todavía un poquito más mexicano. Además, incluso ayer en casa de este nuevo amigo mexicano me comí un chile serrano. Lo aguanté. O sea que yo creo que estoy a punto de que me den la nacionalidad. Bueno, decimos en España, supongo que aquí también, que es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces yo quiero empezar agradeciendo. Quiero empezar agradeciendo a vosotros, a todos y a todas, vuestra asistencia, porque sin vosotros y sin vosotras esto no tendría ningún sentido. Luego quiero agradecer también a mi muy querido amigo y maestro Tomás Melendo, que ahora mismo no está aquí porque le están haciendo una entrevista, porque fue él el que me propuso, o el que propuso, que viniera yo a dar esta conferencia. Y por supuesto quiero agradecer a la Fundación Compromiso y Responsabilidad Educativa para que me haya invitado. No solamente quiero agradecerle la invitación por el hecho de venir aquí a hablar con vosotros, sino porque he conocido lo que hacen y hacerme partícipe, hacerme formar parte de esa fundación, pues me llena de orgullo, sinceramente, porque ya conocí algo, pero en estos días me han explicado con un poco más de detalle a qué se dedican y sinceramente me parece una labor maravillosa, me parece una labor encomiable. Cuando me contaron en qué consistía el programa de proyecto de vida, me quedé realmente maravillado, Y yo quería también aprovechar para pediros algo, y es que ayudéis en la medida de lo posible a la Fundación con vuestro apoyo. Yo que vengo de fuera, cuando veo estas cosas, nos pasa a todos que cuando estamos fuera vemos las cosas de distinta manera cuando estamos dentro. A mí realmente me maravilla lo que hacen. Vosotros, que la gran mayoría supongo que viviréis en Monterrey o cerca de aquí, os vais a beneficiar y os estáis beneficiando ya de todo lo que hace esta fundación. Porque todo lo que hace esta fundación va en beneficio y para el aprovechamiento de toda la comunidad. Entonces yo os pediría que realmente le apoyarais dándola a conocer, difundiendo. O sea, os pediría que os convirtierais en evangelizadores de la Fundación Compromiso y Responsabilidad Educativa, porque creo que se lo merecen y porque creo que ganamos todos. Incluso yo desde España creo que gano también. Así que bueno, a eso os invito. Y ya, pues si os parece, nos metemos en faena. No me han puesto la presentación, que es importante, pero no imprescindible, así que si no sale no pasa nada. Veréis, yo cuando me dijeron que viniera a hablar sobre nuevas tecnologías, familia, etcétera, etcétera, me surgieron varios problemas. Básicamente yo normalmente cuando hablo sobre nuevas tecnologías lo que doy son cursos. Doy cursos a padres para educar, siempre digo para educar en y con las nuevas tecnologías. La verdad que yo en España llevo ya unos cuantos años impartiendo esta serie de cursos, talleres, etcétera, y la demanda allí es brutal. Los padres cada vez se sienten más necesitados de formarse en las nuevas tecnologías, de formarse en todo lo relacionado con el mundo de la computación, de la telefonía celular, etcétera, etcétera, redes sociales, porque se sienten un poco perdidos. Y porque atisban los peligros que encierran o que rodean todo este mundo.
Yo, aparte de eso, luego también le doy una pequeña vuelta de tuerca a todo esto, le doy un pequeño análisis más profundo, donde, y lo veremos al final, si no da tiempo, espero que sí, yo lo que trato de analizar son los peligros que el mal uso de las nuevas tecnologías pueden acarrear en una familia, teniendo en cuenta que la familia es, y así lo ha dicho Tomás Melendo, y así lo digo yo, que yo bebo de toda la fuente de Tomás Melendo en lo que respecta a la antropología y al amor, es el único sitio donde realmente se puede enseñar a amar, que no deja de ser la educación. Entonces, esto que es un poco más sutil, que no es tan explícito como los peligros patentes de las nuevas tecnologías, creo que es muy importante, porque a veces lo pasamos por alto y a mí me da más miedo esto que otras cosas. Entonces voy a ver si soy capaz de transmitiros esto, pero como tenemos poco tiempo voy a intentar ir un poquito rápido en la primera parte. La primera parte es un pequeño resumen de lo que suelo dar yo en mis talleres y en mis cursos a los padres y a las madres sobre nuevas tecnologías. Es decir, analizamos un poquito cuáles son los distintos aspectos, videojuegos, redes sociales, telefonía celular, etcétera, etcétera. Y bueno, son más bien pautas prácticas, consejos de uso, etcétera, etcétera. Y luego veremos la segunda parte. Voy a intentar ir rápido porque también os digo una cosa. A mí me cuesta mucho hablar yo solo. Yo siempre en mis talleres, en mis charlas, lo que pido es que la gente intervenga mucho, porque me gusta saber la gente lo que demanda, cuáles son sus inquietudes y reconducir por ahí la charla. Aquí, por problemas de logística, pues somos muchos, va a ser complicado. Entonces, lo que voy a intentar es tratar de acortar un poquito el tiempo de exposición para que me preguntéis más, para que haya más lugar a preguntas, si fuera posible. Bueno, pues vamos a empezar. Yo suelo empezar con esta pregunta. ¿Por qué educar y educarse en el uso de las nuevas tecnologías? Esta pregunta no pretende una respuesta, digamos, de por qué hay que educar, en el sentido de que sí es necesario educar en las nuevas tecnologías. Yo creo que todos ya, o la gran mayoría, somos conscientes de que necesitamos educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros alumnos, en nuevas tecnologías. Y educar nosotros mismos también. Lo que pregunto es la causa. Es por qué. Es decir, las nuevas tecnologías son instrumentos, son herramientas. A nadie se le ocurre educar a su hijo en el buen uso de una lavadora. Es decir, le podemos enseñar a poner una lavadora, pero no vemos un peligro, digamos, para la formación de nuestro hijo en que ponga bien o mal una lavadora. Si acaso veremos un peligro en que la ropa va a salir fatal o se nos va a inundar la cocina. Pero no creemos que le afecte como persona el uso de la lavadora. Sin embargo, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el uso de las nuevas tecnologías sí puede afectar en la educación de nuestros hijos. Y voy a intentar luego al final transmitiros por qué pienso que es así. Como os decía, normalmente... Espérate que esto sale un poco más rápido. Ahora. Voy a ir rápidamente por esta primera fase. Vamos a hablar un poquito de videojuegos, de redes sociales y de teléfonos celulares. El tema de los videojuegos, yo siempre hablo de ellos como que podemos convertirlos en nuestros aliados o en nuestros enemigos. Yo soy aficionado a videojuegos, he tenido empresas que hemos desarrollado videojuegos, conozco muy bien el mundo de los videojuegos y me gustan, además me gusta jugar videojuegos. Afortunadamente, mi hijo mayor también le gusta y de vez en cuando podemos jugar juntos. Entonces, cuando sale el tema de los videojuegos, hasta hace poco tiempo hubo una... Digamos que la corriente, lo normal, era decir que los videojuegos no serían para nada, que eran malos, que eran nocivos, cuanto menos eran una pérdida de tiempo y que lo mejor era o anular el uso o limitarlo. No tenían ningún sentido. Actualmente ya hay corrientes científicas que demuestran, o que pretenden demostrar, o que por lo menos propugnan, que los videojuegos desarrollan una serie de destrezas, habilidades que pueden ser importantes y beneficiosas para los que lo juegan. ¿De qué se trata entonces? Se trata de lo siguiente. Voy a ir muy rápido porque esto normalmente a mí me lleva una charla entera de hora y media, hablar de los videojuegos. No sé si conocéis el mundo de los videojuegos actual, pero los videojuegos, la industria del videojuego mueve más dinero que el cine y la música juntos. Para desarrollar un videojuego que se llama de AAA, que son los videojuegos, digamos, los top, pues tipo Call of Duty o Grand Theft Auto o FIFA, el presupuesto es mucho mayor que cualquier superproducción de Hollywood. El guión que se desarrolla para un juego de esto puede tener unas 300, 400 horas de duración.
cuando una película suele durar un par de horas, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que es el guión. Aparte, la forma de exposición al videojuego es distinta al de una película. Cuando nuestros hijos o nosotros jugamos a un videojuego, interactuamos, nos introducimos, entre comillas, en la historia. Con lo cual, la repercusión que puede tener en nuestro cerebro es bastante mayor que la que puede tener una película. Ya digo que estoy resumiendo mucho, pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que yo lo he visto, muchos padres y muchas madres compran los videojuegos que quieren sus hijos pequeños, sin tener absolutamente ni idea de qué va el videojuego, de qué va la trama, qué valores propugna ese videojuego, absolutamente ni idea. Ninguno de nosotros se nos ocurre dejar que nuestros hijos vean cualquier película. Todos nos preocupamos un poquito de a ver de qué va la película. Oye, a ver qué está viendo, qué no está viendo. Hay videojuegos que son claramente nocivos para niños, incluso para adultos. Vamos, hay temáticas de videojuegos que es que no son buenas para nadie. Pues yo he visto a niños de 9, 10 años diciéndole a mamá, cómprame este videojuego. Por ejemplo, si conocéis la saga de Grand Theft Auto, pues es un videojuego donde la trama es convertirte en el mayor narcotraficante de la ciudad, ejerciendo la prostitución como chulo, digamos, se dice en España, matando gente, etcétera, etcétera. Ese es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. A los niños les encanta, porque la verdad es que el juego está muy bien hecho. Bueno, pues si un videojuego va a tener una influencia mayor que un libro, que una película en nuestro hijo, lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos de qué juega nuestro hijo. Yo normalmente pongo un vídeo de una neurocientífica donde habla que todo lo que pasa tiene una influencia en el cerebro. Los videojuegos tienen una gran influencia en el cerebro, porque además se junta que nuestros hijos están hipermotivados por los videojuegos, les gustan mucho, con lo cual más les cala lo que están viendo y haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es, primero, es informarnos. Yo no estoy muy seguro, creo que aquí también, en Europa, los videojuegos tienen una calificación, ahí se llama PEGI, con una serie de anagramas, de simbolitos, donde te dicen la recomendación por edad, si tienen contenidos sexuales, si tienen contenido violento, si tienen... Pues lo primero que tenemos que hacer es informarnos un poquito, saber a qué van a jugar nuestros hijos. Si nos piden un juego, podemos entrar en Internet y ver en qué consiste el juego, que están todos ahí. Y si es claramente nocivo para nuestro hijo, pues no comprarlo. O sea, tomar nosotros las riendas de a qué juegan nuestros hijos. Luego hay otro punto que yo siempre hablo mucho, que es que tenemos que intentar que los videojuegos no se conviertan en una zona oscura. Esto pasa con todas las nuevas tecnologías. Tenemos que intentar que en la casa no existan zonas oscuras con respecto a las nuevas tecnologías. El videojuego debe ser, o así lo entiendo yo, un instrumento familiar como la tele o como el reproductor de DVD que podamos tener en el salón y que esté ahí para que juguemos en familia. Porque además es bueno jugar en familia. Porque si jugamos en familia, nosotros vamos a decidir a qué se juega, vamos a ver a qué juegan nuestros hijos, vamos a decidir el tiempo de juego. Porque vamos a ponernos a jugar cuando digamos y terminamos cuando digamos. Entonces esto es bastante interesante porque además estamos convirtiendo el videojuego en un medio familiar para pasar un rato juntos divertido y además nos sirve como herramienta educativa. Porque si vemos que nuestro hijo tiene tendencia a enfadarse mucho cuando pierde o tiene tendencia a tal, podemos corregirle ciertas actitudes que se van a demostrar jugando. Educar con el juego es muy importante. Y los niños cuando juegan manifiestan muchas cosas que podemos estar atentas a ello. Entonces, ¿los videojuegos son buenos o son malos? ¿Son aliados o son enemigos? Los videojuegos están ahí. Es muy difícil que podamos limitar a nuestro hijo el uso de los videojuegos. Más vale que nos aliemos con ellos y que seamos nosotros parte importante en el uso de los videojuegos y en jugar a los videojuegos en la casa. Que juguemos con ellos. Pero tenemos que ser conscientes de que también tienen un potencial peligroso importante para nuestro hijo. Luego también el doctor Villarreal va a hablar un poco del tema de las consecuencias neurocientíficas que tienen en el cerebro el uso de los videojuegos, por eso no voy a entrar yo en eso, pero es una parte muy importante. Y luego también hay ciertos aspectos pero yo siempre digo lo mismo, nosotros, los padres, somos los que conocemos a nuestros hijos. Y nosotros somos los que tenemos que decidir qué tipo de juegos y qué tipos de peligros podemos exponer a nuestros hijos con los videojuegos. Porque no todos son iguales. Por ejemplo, aquí pongo una noticia donde se habla que un videojuego mejora el rendimiento de niños con dificultades matemáticas.
Esto es un uso positivo de los videojuegos. Pero por contra, podemos ver cómo el tema de la apuesta online y la ludopatía está subiendo muchísimo entre la juventud. Esto está favorecido por el mundo de los videojuegos y sobre todo también por el mundo de la telefonía celular. Es decir, ahora mismo a través de las aplicaciones de apuestas es muy fácil apostar. La cantidad de dinero que necesitan para apostar es muy pequeña. Entonces, ver un partido de fútbol apostando 1 euro, 2 euros, es muy sencillo. El problema no es el dinero que pierden, que es muy poco. El problema es la adicción que van generando ya, desde pequeñito. Estos son solo 2 ejemplos. Como tengo que ir un poquito rápido, no me voy a tener mucho más. Pero la clave para mí en el mundo de los videojuegos es que nosotros conocemos a nuestros hijos mejor que nadie. Nosotros tenemos que tomar las riendas en el mundo de los videojuegos en casa de a qué se juega, porque los juegos no son, algunos sí os he dicho que son malos explícitamente, pero la mayoría no son ni buenos ni malos. Pero si nosotros conocemos el carácter de nuestro hijo y la forma de ser de nuestro hijo, pues a lo mejor decidimos que es mejor que jueguen a juegos un poco más activos porque nuestro hijo es un poco parado, o que jueguen a juegos un poquito más sosegados, o juegos de resolución de puzzles porque le viene bien para desarrollar el pensamiento lógico-matemático, o juegos donde tienen que buscar pequeñas diferencias porque tienen que aprender a centrar la actividad. Es decir, podemos convertir los juegos en aliados nuestros para potenciar y educar mejor a nuestro hijo. Voy a ir pasando y luego me preguntáis lo que queráis, que si no, no vamos a llegar. El tema de redes sociales. El tema de las redes sociales daría también para un par de charlas o incluso para un curso completo. Está claro que las redes sociales han entrado también en nuestra vida y se nos venden, entre comillas, como una forma de comunicarnos. Y es cierto, en parte es cierto. Hoy, por ejemplo, estamos viendo un ejemplo de un buen uso de las redes sociales. Estamos viendo cómo, a través de las redes sociales, pues podemos hacer preguntas que luego se ven, podemos compartir esto para darle difusión, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales muchas veces nos unen con familiares que están lejos, encontramos amigos de colegio antiguo. El problema viene cuando la red social sustituye la relación física, la relación personal. Ese es el problema. Luego hay otros problemas añadidos, que como voy un poco rápido no me voy a detener, pero me podéis preguntar lo que queráis, que es un poquito, ¿cómo lo diría yo? ¿Qué modelo de vida, qué tipo de vida transmitimos a través de las redes sociales? Yo no sé si habéis parado a pensar, pero si veis los muros de Facebook de la gente, si tú no conocieras a esas personas, que hay veces que no las conocemos, parecería que la gente tiene unas vidas maravillosas. Es decir, si os fijáis, porque la gente que cuelga en Facebook, la gente cuelga en Facebook pues una foto de cuando se está tomando un mojito, o una foto de cuando se está comiendo un entrecot, un chuletón o no sé qué, o una foto con los amigos viajando en barco. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy en mi casa, a lo mejor un día que estoy con los niños, yo tengo 3 hijos, porque mi mujer está trabajando, me tengo que quedar con los niños, están los niños, tal, me pongo a ver Facebook y empiezo a ver la vida de los demás y digo, macho, vaya vida la mía, ¿no? Yo aquí cambiando pañales y la gente con los mojitos, con los gin tonic, con no sé qué. Pues esto es peligroso, porque podemos empezar a concebir que la vida es eso. Porque Facebook y las redes sociales es el mundo de la apariencia, es el mundo de lo exterior, es el mundo de lo efímero, donde yo trato de crearme una imagen y de dar una imagen de lo que no soy. Y luego nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, estamos favoreciendo esa imagen en nuestros hijos cuando, por ejemplo, salimos a comer con la familia y lo primero que hacemos es la foto al chuletón y la colgamos en Facebook. Entonces, lo que transmitimos es que nos interesa más aparentar en Facebook que comer con nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden llegar a percibir que si salimos a comer con ellos es para poder publicarlo en Facebook, no porque nos importen ellos. No porque nos importen ellos. Y sin darnos cuenta nos metemos en esa dinámica. Y existe, y está catalogado, una adicción a los likes, a los retweets. O sea, la gente es adicta a que le retuiteen, a que le den los likes en el Facebook. Porque además está demostrado que la sensación de bienestar que le da el cerebro es bastante parecida a la que produce la droga. Cuando uno ve que pone algo en Facebook y a la gente le gusta y la comenta y la comparte, etcétera, etcétera. Y nos metemos ahí sin darnos cuenta. Entonces es bueno que lo conozcamos. Y sobre todo es muy bueno porque si a nosotros nos pasa, a nuestros hijos adolescentes o no adolescentes, ellos son mucho más vulnerables a esto. Y si no sabemos explicarles muy bien, sobre todo con nuestro ejemplo, pero también con palabras, que el Facebook es apariencia y que está gracioso de vez en cuando poner algunas cosas, pero que
que tu vida tiene sentido sin publicarlo en Facebook, porque hay veces que parece que si hacemos algo divertido y no lo publicamos, es como que no lo disfrutamos, pero no nos damos cuenta, ¿eh? Y luego también, a ver en qué se convierte, porque hay veces que perdemos la comunicación personal, como decía antes, porque solamente nos dedicamos a comunicarnos a través de redes sociales, a través de pantallas, etcétera, etcétera. Os voy a poner un pequeño vídeo que es muy corto, es un microrrelato, ganó un concurso de microrelatos de vídeo, dura 1 minuto, que la verdad que es bastante gracioso y yo creo que refleja muy bien esto. Oye, ¿qué pasó? Ya voy yo. Ya tenemos internet, chicos. Son compañeros de piso, ¿vale? Solamente se hablan cuando se corta la conexión a internet. En el momento que vuelve a internet, para la cueva otra vez para adentro. Obviamente esto es una exageración, pero no es tanto, ¿eh? No es tanto. Cada vez vamos más a esto. Y decimos, yo estoy conectado con el mundo. O sea, estoy conectado con mis amigos, con mi tal. Pero estás viviendo con personas que no hablas. Estás viviendo con personas que no ves. Y luego no olvidemos que todo lo que aparece en la pantalla de un computador son ceros y unos. Son ceros y unos que codifican la imagen de una persona. Pero no tiene nada que ver la imagen de tu hijo por ordenador o por computador, como decía aquí, que ver a tu hijo cara a cara y darle un beso. No tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver hasta qué punto nos conectan o nos desconectan. Y en el ambiente familiar, si perdemos la conexión presencial, la de persona a persona, perdemos el sentido de la familia, porque solamente podemos enseñar a amar de persona a persona, como ha dicho el profesor Melendo, y veremos también nosotros ahora al final de la exposición. Bueno, y ahora toca hablar un poquito de los celulares. Ya os digo que voy muy rápido. Yo normalmente todas estas cosas le dedico por lo menos 1 sesión, 2 sesiones a cada uno de los apartados. Pero bueno, me parece que merece la pena porque sobre todo esto tenéis bastante bibliografía. Hay bastante bibliografía que te habla, por ejemplo, no ha hablado nada de los peligros de las redes sociales, del acoso sexual, del grooming, de captación de menores a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque si nos metemos ahí no nos va a dar tiempo. Pero bueno, hay mucha bibliografía sobre eso. Tenemos que intentar aconsejar muy bien a nuestros hijos para crear un cerco de seguridad. Si consejos como decirles, por ejemplo, nunca te hagas amigo de alguien en el mundo virtual que no conozca en el mundo físico, es muy importante. Si tú no conoces a esa persona físicamente, no puedes ser su amigo en el mundo virtual, porque no sabes quién es, no sabes quién hay detrás. Hay un vídeo que yo utilizo en mis charlas, en mis cursos, que es bastante duro, pero que es real, de un chaval de 20 y pico años, un norteamericano, que se dedicó a hacerse pasar por un niño de 13, 14 años en Facebook y contactar con chicas de esa edad. Bueno, pues conseguía, a través de Facebook, además lo explicaba que no le costaba ningún trabajo, era muy fácil, conseguía que una niña de 13 años, cuando sus padres estaban fuera, le abriera la puerta de la casa. Claro, cuando la niña veía a un chaval de 22 o de 23, los padres iban con él, los padres de la niña iban con el chaval. Pues se le venía abajo, pero ella ya había abierto la puerta. O conseguía que una niña de 12 años se subiera a una furgoneta con un chaval de 30 porque decía que era su hermano mayor y que la iba a recoger. O sea, este tipo de cosas pasan. Entonces, volvemos a lo mismo, evitar las zonas oscuras en las nuevas tecnologías. ¿Cómo se evita esto? Pues tratando de hacerlo todo muy transparente, tratando de ver muy bien dónde se meten nuestros hijos, dónde se meten nuestras hijas. Ya os digo, no da tiempo, yo tengo muchos recursos de vídeos, de cosas para ver. Hay un contrato que, y eso viene a cabo de los celulares, que da muchas vueltas por internet. Es un contrato que una madre, creo que americana, le hizo firmar a su hijo cuando le compró el primer iPhone, el primer teléfono celular. La verdad que el contrato está muy bien porque le hacía al hijo primero leerlo, firmarlo, dar su consentimiento y entonces le entregaba el iPhone. Y en el contrato, luego al final doy mi correo electrónico, si alguien quiere que me lo pida, que se lo paso, pues especifica unas normas de uso. Una de ellas, por ejemplo, era que la madre tenía el acceso y las contraseñas de todas las cosas que tenía su hija en el teléfono, en el celular, perdón.
O sea, ella podía entrar en cualquier momento y ver con quién hablaba en Facebook, con quién no sé qué, etcétera, etcétera. Que, bueno, lo típico, ¿no? El teléfono se usará de tal hora a tal hora, nunca aceptará a nadie en una red social si no lo habías conocido físicamente antes, trata con respeto a la gente, cuando vaya manda un mensaje, piénsatelo 2 veces, etcétera, etcétera. La verdad que es muy ilustrativo y muy gráfico. Bueno, son pequeños recursos, que ya os digo que esto sí hay mucha bibliografía que podéis encontrar, para que, yo siempre digo lo mismo, nosotros tenemos que tomar las riendas de las nuevas tecnologías en casa. Aquí pasa, y bueno, supongo que aquí pasará, igual que en España, lo que se llama la brecha digital. Es decir, la generación de los padres tienen más desconocimientos tecnológicos que sus hijos. Y esto les hace decir, bueno, pues si es que yo de esto no entiendo, que sea el niño o la niña el que decida, y ya está. Si él dice que esto es así, pues esto es así. Yo no me voy a meter a ver cómo se configura el ordenador, cómo se pone internet, cómo no se pone, etcétera, etcétera. Pues me temo que no nos queda otra que formarnos y que aprender, porque no podemos dejar eso en manos de ellos, ¿vale? No podemos dejar a un niño o a una niña de 14, 15, 16 años accediendo a internet sin ningún control en su cuarto. No podemos. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, la pornografía en internet es tan sencilla como hacer un clic. Y en esas edades, si tú le das acceso tan sencillo, por ejemplo, al mundo de la pornografía, pues va a caer, porque su voluntad todavía no está fortalecida como para decir que no. Entonces, no podemos poner en riesgo, en ese peligro a nuestros hijos. Tenemos que tomar nosotros las riendas. El tema de los celulares, al final, casi es un resumen de todo, porque al final terminamos jugando con el teléfono celular, terminamos accediendo a las redes sociales con el teléfono celular, terminamos accediendo a internet con el teléfono celular. De hecho, ya cada vez se utilizan menos los ordenadores y más los teléfonos celulares y los iPads, las tabletas. Aquí lo que pasa, y siempre digo yo que la clave está en el ejemplo. Nosotros normalmente somos los primeros que estamos dando mal ejemplo del uso del teléfono celular en casa y de cómo usamos la telefonía celular en casa. Yo no sé si habéis dado cuenta, pero nos hemos creado un estrés existencial, por ejemplo, en torno a los WhatsApp, que además es gratuito, nos lo hemos creado porque hemos querido, porque hace no tantos años no existía el WhatsApp. Pero es que ahora parece que si yo mando un WhatsApp y no me responden en 15 segundos, o sea, es que ya tengo marcado el teléfono de emergencias para llamar porque algo pasa, ¿no? Entonces, vamos a ver, que no hace falta. Y además esto es importante porque esto va a raíz de la última parte de la intervención, que creo que es la más importante. Pero ese estrés que nos estamos generando con todas las nuevas tecnologías. Otro estrés, por ejemplo, es estar al día de lo que pasa en Facebook. Si llevo 2 días sin entrar en Facebook, ¿qué estará pasando? ¿Y alguien habrá dicho algo de mí? O sea, nos estamos generando una serie de estrés, sin darnos cuenta, que son muy, muy peligrosos. ¿Conocéis la nomofobia? La nomofobia es una enfermedad que ya está catalogada, que es el pánico a no tener móvil. O sea, no tener celular. Pero que es una enfermedad catalogada, por las sociedades psiquiátricas. Es decir, hay gente que sale a la calle sin el teléfono celular y se ponen malas. Se ponen literalmente enfermas. Y es así. O se le acaba la batería y no puede consultar el celular y se ponen malos. Yo voy a dar un ejemplo porque además, como estamos lejos, no vaya a saber quién es. Una profesora de universidad de un máster que he terminado ahora hace poco, una doctora en ciencias de la educación, me confesaba que ella era incapaz de salir sin el teléfono celular. Que el peor rato de su vida lo pasó volviendo de Madrid a Málaga en el AVE, en el tren de alta velocidad, que se tardan 2 horas y 15 minutos, no se tarda más. Dice que fue el peor rato de su vida porque se quedó sin batería. Y que estaba angustiada porque decía, es que a ver si mi madre se va a preocupar, a ver si... Y yo digo, vamos a ver, pero si es que hemos vivido sin celulares un montón de años y nunca ha pasado nada. Absolutamente. Aparte, en el vagón habrá millones de personas, bueno, millones no, pero bueno, en el tren habrá cientos de personas con teléfonos celulares. Si te hace falta, cógelo. Bueno, pues eso existe. Igual que existe la tendencia que tenemos a estar mirando continuamente la pantalla del teléfono sin que nos haya sonado ni nada. Que yo se lo digo a la gente, digo, ¿pero qué estás haciendo? No, a ver si tengo algún mensaje. Digo, pero si no te ha pitado.
Bueno, pues me pasa hasta a mí, ¿eh? A veces. Sin darme cuenta estoy mirando el móvil y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, ojito con eso. El teléfono celular, ya te digo, lo primero, el ejemplo. Para mí tiene una ventaja, que es poderosamente atractivo para los niños. A los niños, a los chavales, a los adolescentes, les atrae, porque yo creo que aquí también, en España por lo menos están fritos por papá el móvil, mamá el móvil. A nosotros nos puede servir como herramienta para educar en la austeridad, para educar en la templanza. Para decirle, vale, yo sé que esto es una cosa que te gusta mucho, por lo pronto vamos a esperar y vamos a establecer una edad en la que vas a tener tu primer celular. Y luego vamos a marcar unas pautas de uso. Y yo sé que tienes muchas ganas, pero bueno, tú tienes que aprender a dominar esto. Pero claro, ¿ahí de qué depende? Depende sobre todo de nuestro ejemplo. Yo no puedo estar diciéndole a mi hijo o a mi hija que no coja mucho, los míos son pequeños todavía, el mayor tiene 7 años, pero le gusta mucho, por ejemplo, el iPad, la tableta. Y nosotros se lo tenemos muy, muy limitado el uso. Una vez o 2 veces en semana, muy poquito tiempo, además antes de cenar, y ya está. Y lo pide, pero bueno, se le dice que no. Pero yo no puedo estar diciéndole que no cuando yo estoy en el salón con mi mujer viendo la tele un rato después de cenar, o incluso comiendo o cenando, y estoy mirando el WhatsApp continuamente, o estoy mirando Facebook, o estoy mirando... Entonces, si a nosotros nos cuesta, y a nuestros hijos les cuesta mucho más, aquí nosotros tenemos que tirar para adelante y dar ejemplos de sobriedad y de autoridad, y limitar mucho el uso del teléfono móvil en casa. Nosotros, por ejemplo, en casa, en mi casa, tenemos lo que llamamos el aparcamóviles. Cuando llegamos, el móvil se queda ahí en silencio y ya está. Si alguien quiere algo, pues puede llamar al teléfono fijo. Yo a mis amigos y a mis familiares les estoy acostumbrado de que yo, a partir de las 6 o las 7 de la tarde, el móvil no lo respondo. Ni contesto WhatsApp, ni hago de nada. Y se puede, no pasa nada. De hecho, muchas veces no nos damos cuenta, no recordamos que el teléfono celular se inventó para hablar por teléfono cuando estábamos fuera de casa. Y ahora vamos en casa con el teléfono celular como si fuera un apéndice de nuestro cuerpo. O sea, estamos cenando y el teléfono en la mesa. Estamos viendo la tele y el teléfono al lado. Nos vamos a dormir y el teléfono en la mesita de noche. El teléfono fuera. Porque, primero porque no es bueno para nosotros, para el matrimonio, probablemente, para la comunicación matrimonial. Pero es que luego para nuestros hijos es muy, muy perjudicial el ejemplo que le estamos dando. Porque a ellos les va a costar 40 veces más que a nosotros ser austeros en el uso del teléfono móvil. Porque les atrae muchísimo más a ellos. Bueno, como os dijo que quería ser breve, voy a intentar pasar a la segunda parte. Si me deja esto. Ah, vale. La siguiente, y si profundizamos un poco más. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que al uso normalmente se da en las charlas de nuevas tecnologías de padres, que hagamos un uso responsable, que eduquemos en un uso responsable, aprovechar, eso ya no se dice tanto, pero bueno, aprovechar las nuevas tecnologías como aliadas para educar en virtud de nuestros hijos. Pero, ¿y si profundizamos un poco más? Es decir, ¿qué es lo que está pasando en las familias con las nuevas tecnologías? Porque yo esto me lo pregunto. Las nuevas tecnologías, decía al principio de la presentación, que han llegado para quedarse. Realmente no han llegado para quedarse. Las nuevas tecnologías no se han quedado, las nuevas tecnologías siguen. Y siguen a una velocidad como yo creo que en la historia de la humanidad no ha avanzado ninguna tecnología. Se habla de la cuarta revolución industrial, que es la del conocimiento, la de la información. Y creo que esto tiene una serie de consecuencias muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de crear el ambiente familiar, a la hora de configurar nuestros hogares. ¿Qué sucede con la sobreexposición a las pantallas? Cuando hablamos de pantalla hablamos de cualquier tipo de pantalla, es decir, computadora, teléfono celular, videojuegos, iPad, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Por qué los niños, habéis preguntado por qué los niños tan pequeños se sienten tan atraídos, por ejemplo, por las tablets, por los teléfonos celulares? ¿Y por qué los manejan con tanta soltura? Yo, veréis, cuando mi hijo mayor, que tiene ahora 7 años, tenía un par de años así, teníamos a él y a Elena, que es la segunda, que tenía mesecitos, pues hacíamos lo que hacían muchos padres, que cuando nos íbamos a comer o a cenar, pues entre el bebé y el niño y tal, pues le soltábamos al mayor el móvil, el celular, o una tablet, le poníamos unos dibujitos y que se entretuviera. Y eso le encantaba. Y de repente veíamos cómo él era capaz de cambiar los vídeos de YouTube, y decíamos, fíjate que el niño que no le enseñó a nadie,
y cómo va cambiando y tal. Y de repente un día me di cuenta de que aquello creo que no era bueno. Y decidí, y todavía no había empezado a leer casi nada del tema, pero bueno, me lo dijo el sentido común. Decidí que no era bueno que estuvieras puesto a pantallas tan pequeños. Ahora los expertos dicen que la exposición a pantallas de 0 a 2 años debe ser 0. O sea, ninguna. Hasta los 2 años, ninguna exposición a pantalla a los niños. Luego ya empezamos a dejarle el iPad un poquito, ya empezó a manejar el iPad, etcétera, etcétera. Y es verdad que lo manejan muy bien. ¿Qué es lo que le transmite a los niños las pantallas? ¿Qué encuentran ellos de útil, de divertido, por qué les atrae tanto? Veréis, el mundo de la velocidad a la que se mueven el mundo a través de las pantallas, a través de las tabletas, a través de los móviles, a través de la computadora, es muy distinta a la velocidad del mundo real. Os pongo un ejemplo. Imaginar un típico juego de construcción de cubos, ¿vale? Si tu hijo quiere jugar al juego de construcción, que además son muy buenos, a ciertas edades, pues tiene que coger el juego, normalmente vienen en una bolsa con una cremallera, abrir la cremallera, tirar las piezas, ponerse a construir, se le caen, vuelve a montar, se vuelven a caer, luego tiene que recoger cuando termina de jugar. Y entonces te dice la gente, bueno, también pueden jugar a juegos de construcción con el iPad, al final están aprendiendo lo mismo. En el iPad le da un botón y las piezas se vuelven a montar. No tiene que recoger nada. Le da y enseguida sale. No tiene que ir a buscar el juguete, abrirlo, montarlo. Es decir, la velocidad es mucho más rápida, es mucho más cómodo, es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Luego hay otra cosa también. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos están aburridos, me dicen, papá, déjanos el iPad. Nosotros no, él no toca iPad. Es que estamos aburridos. Digo, bueno, pues ponelo a jugar. Al principio se quejan y durante 20 o 30 minutos no escuchan nada. Luego al rato, de repente, empieza a escuchar unas carcajadas, pero extraordinarias, ¿no? O sea, se han inventado un juego, pues se han puesto a jugar a montar un restaurante ahí en el cuarto, han montado no sé qué, no sé cuánto, y se lo están pasando muchísimo mejor que cuando están con el iPad. Yo considero que las pantallas te dan un nivel de satisfacción que se adquiere muy rápido, a muy poco coste, es decir, con muy poco esfuerzo, pero muy plano, muy poco profundo. Pero que engancha, en el sentido de que me satisface lo mínimo, pero me cuesta muy poco. Y además es muy rápido. Os pongo otro ejemplo. Los niños de ahora es muy difícil que vean una película entera. Una película, aunque sea para niños. Y es más, incluso los dibujos animados, bueno, en mi época en España pues estaban, ¿qué os digo yo? D'Artagnan, Willy Fox, bueno, dibujos animados. Duraban 20 minutos, 25 minutos los capítulos. Si os fijáis, los dibujos animados de ahora que les gustan a los niños son mucho más histriónicos, son mucho más, o sea, no es tanto la trama argumentativa, no es tanto la historia que cuentan, sino como que pasen muchas cosas muy rápido, con muchos colores, con mucho ruido, etcétera, etcétera. Y aún así, cada vez ven menos. O sea, cada vez lo que ven más los niños son vídeos de YouTube que duran 3 o 4 minutos y que además ni siquiera los ven enteros, porque en YouTube tiene el vídeo que estás viendo y al lado las recomendaciones. Y lo que van haciendo, empiezan a ver uno y de repente otro, y de repente otro, y de repente otro. Son adictos a la hiperestimulación. Lo estamos creando adicción a la estimulación, a la hiperestimulación. Necesitan continuamente un nivel de satisfacción o de diversión muy poco profundo, pero muy continuo y muy sencillo. Eso está haciendo, unido a otras cosas, y con esto voy a ir terminando porque quiero que haya tiempo para las preguntas, porque además hemos empezado un poco tarde. Eso está haciendo que nuestra velocidad familiar aumente mucho. A ver si explico esto de la velocidad familiar. Lo está haciendo esto también, y también lo está haciendo un poquito nuestras actitudes acerca de nuestra vida profesional, de nuestro hijo, pero es que las nuevas tecnologías lo fomentan mucho. Últimamente vivimos con un estrés, con una velocidad en nuestro ambiente familiar altísimo. Y ya os digo, las nuevas tecnologías lo alientan bastante. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que yo puedo llevar a mi hijo al colegio andando. Además estamos a 10 minutos
Para mí yo creo que es la mejor parte del día porque voy con ellos andando tranquilamente, dando un paseo, me cuentan cosas, hablamos y tal. Y luego veo otros padres que vienen con el coche, además es un colegio que tiene bastantes alumnos, tiene unos accesos un poco limitados, se forman unos atascos allí terribles todas las mañanas. Total, que los niños llegan al colegio ya en un ambiente de estrés. Porque además los niños por las mañanas, venga, date prisa, que no llegamos, vamos a pillar atascos, vamos, corre, corre. Normalmente los niños en el coche además van, en casa ya se han puesto a ver dibujitos antes de llegar al colegio, dibujitos de estos histriónicos que les gustan a ellos. En el coche van con el iPad o con el teléfono ya viendo también, con el celular viendo dibujos también, o viendo vídeos, tal. Están escuchando los pitos de los coches, las bocinas, a papá y a mamá diciendo hay que ver que no llegamos, que no sé qué, no sé cuánto y tal. ¿Os imagináis cómo llegan esos niños al colegio? Es decir, cuando un niño se despierta por la mañana, su velocidad cerebral es muy pausada. A lo mejor se ha tirado 10 horas durmiendo, y como duermen los niños, que es que duermen como lirones. De repente pasan de eso a los dibujos histriónicos, a los vídeos en el celular, al atasco del coche, al niño corre que no llegamos, tal, 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 y de repente lo metemos en una clase. La velocidad de la clase vuelve a bajar. ¿Qué sucede? Pues sucede que luego los maestros y las maestras, que aquí estáis unos pocos, tenéis que hacer juegos circenses para tener a los niños entretenidos. O sea, tenéis que hacer malabares. Porque el niño viene ya hiperestimulado de casa. Y como tú bajas el nivel de estimulación, el niño se te va. Y esto también está demostrado estadísticamente, que la tasa de niños hiperactivos está aumentando bastante porque son incapaces de prestar atención. Entonces, y con esto creo que voy a ir terminando. ¿Qué es lo que me importa a mí de todo esto? Lo que me importa a mí de todo esto es que todo este ambiente de vida, todo este estilo de vida, las nuevas tecnologías tal y como las estamos utilizando, es decir, eso que reflejamos cada vez que viene un WhatsApp y parece que nos vamos a partir el cuello saltando por encima del sofá para coger el celular, para responder, todo ese estilo de vida, todo eso está acelerando mucho la velocidad que se vive, que se respira en nuestras casas, en nuestros hogares. Y si, como dice Tomás Melendo, yo también digo educar. Yo digo que educar es hacer a nuestros hijos capaces de amar, que bueno, también enseñarles a amar. Lo que pasa es que yo pongo el acento en la capacitación, ¿vale? Porque yo creo que a los hijos se les enseña a amar queriendo a tu mujer o queriendo a tu marido. Ellos aprenden a amar viendo cómo se quieren sus padres. Y nosotros lo que tenemos que hacer es capacitarles, darles las virtudes que le hagan capaces de amar, para cuando ellos quieran, porque amar es un acto de la voluntad, un acto libre, van a amar si ellos quieren, cuando ellos quieran amar, estén muy capacitados para amar. Y eso es educar, es decir, es darles esas virtudes, la fortaleza, la alegría, la templanza, para que si quieren amar ellos libremente, pues amen mucho y muy bien. Lo que pasa es que en esta velocidad familiar en la que estamos ahora inmersos y en la que nos arrastran las nuevas tecnologías, el afloramiento de esas virtudes es difícil. Porque las virtudes se logran con esfuerzo y con tiempo. Y las nuevas tecnologías, las pantallas, están enseñando a nuestros hijos a hacer las cosas rápidas y sin esfuerzo. Y están propugnando la inmediatez. El de que si lo quiero, lo tengo ya. Si estoy empezando a ver un vídeo y no me gusta, pongo otro. Cuando yo era pequeño y un día a la semana alquilábamos una película en el videoclub, si tenías mala suerte y no te gustaba la película, te aguantaba porque no había otra. O te iba a tu cuarto a leer o te tragaba la película hasta el final. Ahora los niños empiezan a ver un vídeo y si no les gusta, al minuto están cambiando. Es que ni se esperan. Ni se esperan. Es totalmente el ambiente contrario que necesitamos para que florezcan las virtudes, para que emerjan las virtudes, para educar a nuestros hijos. Entonces, aquí no se trata de desconectar a las familias. Es imposible. No podemos de repente prescindir de todas las nuevas tecnologías, prescindir de las pantallas. Eso es imposible. Lo que yo propongo es una alternativa. Lo que yo propongo es la slow family. Yo propongo el concepto de low family. El low family es ¿qué es? Es una familia donde prima el tiempo que vamos a pasar alegremente charlando. Donde podemos jugar a videojuegos, pero jugamos a videojuegos en familia, cuando toca. Y donde no va a tocar siempre el juego que te gusta a ti. Como jugamos en familia, te tendrás que aguantar un día y jugaremos el que le gusta a tu hermana. Y entonces
El momento del videojuego es un momento para que florezcan virtudes como la generosidad, donde utilizaremos Internet, por supuesto, y teléfonos celulares, pero donde prima los momentos de familia, donde podemos dar un paseo por el campo. Se trata de bajar la velocidad, se trata de convertir nuestro hogar en un hogar de reposo, en un hogar tranquilo, en un hogar que permita el afloramiento de las virtudes, como os decía. Porque, como ya he dicho antes, nuestra tarea como padres es hacer a nuestros hijos capaces de amar. Y ya con esto termino, porque el amor verdadero solo se cocina a fuego lento. Nada, muchas gracias. Tenéis ahí mi correo electrónico, por si me queréis mandar cualquier cosa o lo que queráis. Y también tenéis la dirección que aparece en Internet, es un blog que tengo yo de cosas de familia. Si entráis ahora, disculparme porque lo tengo abandonado de hace tiempo. Pero ya espero que después de un año terrible de trabajo se me vislumbra un pequeño paraíso de tranquilidad, y uno de los metas que me he propuesto es actualizar el blog. Pero vamos, podéis entrar cuando queráis. Brindémosle un fuerte aplauso al doctor José María Martín por la exposición que nos acaba de dar. Damos paso a la sección de preguntas. Como lo hemos hecho antes, voy a empezar con una que ha sido publicada en Facebook. Y dice, hablando del desarrollo de habilidades, ¿cuáles serían las ventajas de los videojuegos comparado con otras actividades? ¿Y qué aplicación puede tener en la educación? A ver, los videojuegos desarrollan habilidades. Tampoco es que los videojuegos sean la panacea. Es decir, no se trata aquí de decir vamos a aprovechar y vamos a desarrollar toda la habilidad de nuestro hijo con los videojuegos. Se trata bien de lo contrario. Se trata de que, como nuestros hijos van a utilizar videojuegos, vamos a procurar que jueguen a juegos que desarrollen habilidades que a ellos les vienen bien. Por ejemplo, os lo decía antes, hay videojuegos que son tipo puzzles, tipo de resolver aventuras, buscando objetos, etcétera, etcétera. Pues si vemos que nuestro hijo es un poco despistado, pues para centrar la atención, para desarrollar su capacidad de fijarse en las cosas, viene bien ese tipo de juego. Ya os digo, no se trata tanto de decir vamos a desarrollar todas las habilidades con los videojuegos, sino vamos a aprovecharlos, vamos a convertirlos en nuestros aliados. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que es el uso educativo de los videojuegos, yo sinceramente no soy partidario de los videojuegos explícitamente educativos, ¿vale? El videojuego no deja de ser un juego, una herramienta de ocio, es algo para pasar un buen rato, y si es en familia mejor, para pasar un rato divertido. Normalmente los juegos educativos son aburridos. A nuestro hijo le va a gustar más jugar a algún juego que, bueno, pues el típico juego del FIFA o el que sea. Entonces, y además, cuando yo digo de educar con las nuevas tecnologías, no me refiero al concepto de educación de la escuela o del colegio, donde se adquieren conocimientos, no. Se trata de educar en virtudes con las nuevas tecnologías. Me da igual a qué juego estemos jugando. Si yo enseño a mi hijo que no pasa nada por perder, al fútbol o al baloncesto o a un juego de moto, el juego me da igual. Yo le estoy educando en esa virtud, le estoy educando o en la generosidad, porque juega un juego que no juega el hermano. Luego es verdad que a ciertos niveles hay muchos recursos educativos que se utilizan a través de las nuevas tecnologías, pero ya no son juegos, ya utilizan las nuevas tecnologías como un recurso educativo. Muy bien. Hay otra pregunta publicada en Facebook, pero no sé si... Bueno, aquí hay una pregunta, aquí en la parte de adelante. Primero que nada, gracias por su ponencia, muy interesante. No hay de qué. En lo personal me interesa mucho el tema que usted hoy expuso. De lo que mencionó en la charla, hay palabras que se me quedaron así como que ancladas. Una, velocidad, que creo que es un tema que se ha abordado de diferentes perspectivas. El ritmo de la rutina cotidiana, como también se ve reflejada también un poco en la tecnología y al revés, ¿no? Otro, la conexión y desconexión, convivencia. Esos temas me dan atención, y en particular
hay una escritora española, Remedios Zafra, no sé si la haya No. escuchado, tiene un libro que se llama Cuarto Propio y ha investigado mucho al respecto. Mi pregunta, que es lo que a mí me interesa, es saber su opinión, pero sobre la cuestión de la comunicación, es decir, cómo impacta de manera positiva y negativa este exceso de tecnología en la comunicación, tanto con los niños, con los padres, con la mamá, con el hermano, con los amigos, es decir, las consecuencias, un poco más a fondo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que mi opinión, bajo mi punto de vista, la comunicación a través de pantalla, es decir, por ejemplo, a través de WhatsApp, etcétera, etcétera, en la familia debe limitarse a las necesidades. Quiero decir, si yo tengo un hijo fuera o un hermano fuera y me viene bien hablar con él por WhatsApp o por pantalla, pues no tengo otra forma, fantástico. Yo, por ejemplo, esto ya lo digo desde mi faceta como orientador familiar, hablando a matrimonio, etcétera, etcétera. El WhatsApp entre matrimonios tiene que ser el mínimo. Es decir, el mínimo es para decirle a media mañana a tu mujer, a tu marido, te quiero, y mandarle un emoticono para que sepa que te acuerdas de él. Y el mínimo es, cuando subas para casa, tráete pan. ¿Vale? La comunicación por WhatsApp genera muchísimos conflictos de pareja. Porque perdemos muchas partes muy importantes de la comunicación. Si cuando yo digo algo por WhatsApp, mi mujer no está viendo la cara que estoy poniendo, si estoy sonriendo, si estoy triste, si estoy alegre, si estoy contento, el tono de voz, y todo eso, y más en una pareja, dice muchísimo. Y con nuestros hijos pasa igual. Entonces, yo trataría de limitarlo lo más posible. Hay otro tema también que daría para unas cuantas charlas, que es los grupos de WhatsApp, ¿vale? Eso también es un tema que, sobre todo en los colegios, entre madres, los grupos de WhatsApp familiares, eso, bueno. Entonces, a ver, es lo que es, una herramienta, pero no puede convertirse en el medio de comunicación familiar, y menos de una familia. O sea, personas, vuelvo al vídeo de antes, ¿no? A los compañeros de piso. Pues hay familias que se están convirtiendo en eso y es muy triste. O sea, hay padres que le dicen a la hija, mándale un WhatsApp a tu hermano que está en el cuarto para que se venga a cenar. Y lo hacen, ¿eh? Que lo hacen. Y dices... Entonces, como herramienta de comunicación, es herramienta de comunicación que no debe sustituir nunca a la comunicación intrapersonal, que es la única que sirve, como ha dicho Tomás Melendo, para educar en el amor. Solamente entre personas. La pantalla no deja de ser un obstáculo entre personas, ¿vale? Porque nos convierte en 0 y 1. Obviamente está bien, o sea, son herramientas que hay que utilizar. A mí me gustan las nuevas tecnologías y me gustan bastante y las uso. Pero como las uso y las conozco, procuro estudiar y analizar sus consecuencias. Muy bien, muchas gracias. Pues damos por terminada la sección de preguntas. Un fuerte aplauso para el doctor.